sin duda es un enorme gusto estar con colegas de distintas regiones y en particular hoy de Venezuela para discutir temas de tanta importancia como el acceso a la justicia y el debido proceso cuando se trata de violaciones a derechos humanos e incluso de lo que podríamos calificar en algunos contextos como crímenes internacionales. Lo que yo voy a hacer después de la extraordinaria presentación del doctor Daniels, que me congratulo muchísimo que me haya tocado después de él, porque creo que ha dejado un panorama extraordinario sobre qué implica el acceso a la justicia y el debido proceso, cómo eso se vive día a día en Venezuela. Lo que yo voy a tratar de hacer es enfocar un poco más o enfocarme un poco más a los retos prácticos que ha implicado algunos aspectos de debido proceso o de derechos de acusados y de víctimas en procedimientos o en investigaciones particularmente complejas porque se refieren a violaciones graves a derechos humanos o a crímenes internacionales o a lo que ha sido definido como crímenes internacionales, ¿no? Entonces, por supuesto, todo lo que voy a platicar o a lo que me voy a concentrar en este momento está más bien relacionado o enfocado desde una perspectiva internacional, desde derecho internacional o desde derecho comparado, pero retomando particularmente la experiencia de distintos países latinoamericanos que siendo todos pues realmente hermanos en muchos de nuestros contextos y de nuestras situaciones, tenemos la convicción de que podemos aprender mucho unos de los otros. No sé, déjenme ver. Sí, voy a compartir una pequeña presentación de PowerPoint, sobre todo para irnos siguiendo, digamos, en la discusión. En realidad no es algo exhaustivo, nuevamente es algo más para tener algunos puntos en los que vamos a ir concentrando la plática o la presentación. Gracias. Bueno, como ya saben, como ya les dijeron, yo soy abogada mexicana. Mi especialidad es Derecho Internacional y Derecho Constitucional, pero por supuesto aproximado desde una visión comparada y desde el derecho mexicano más bien. Entonces, no soy especialista en derecho venezolano, evidentemente, pero creo que podremos tener una conversación bien interesante. Bueno, como ya lo había dicho el doctor Daniels, hay distintas normas de acceso a la justicia o principios o reglas de acceso de acceso a la justicia y de debido proceso que en particular están reconocidas o están enlistadas, digamos, de manera general en los instrumentos internacionales. Probablemente el que más nos ocupa cotidianamente a la región o a los países latinoamericanos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y aquí el artículo central es el artículo 8 de dicho instrumento, ¿no? El artículo 8 establece las garantías básicas de debido proceso. Primera parte del artículo, el artículo 8.1, se entiende que son garantías que pueden ser aplicadas a distintas materias o a distintos tipos de procedimientos, no nada más de materia penal, sino también se ha hecho una interpretación expansiva para incorporar materia civil, materia laboral, derecho administrativo sancionatorio, al que ya se refirió de alguna forma el doctor Daniels y que sin duda es un tema de particular preocupación y relevancia en nuestra región por el abuso que se ha hecho de la figura del derecho administrativo sancionatorio como una forma, digamos, de represión o de control, sobre todo de personas opositoras a los regímenes. Sin embargo, aquí están algunos puntos centrales. Otra vez, no quiero volver a repetir mucho de lo que ya dijo el doctor Daniels, pero aquí está el tribunal independiente e imparcial, lo que se conoce también como el juez natural, es decir, el juez que ordinariamente, según el derecho, le correspondería a una persona ser juzgada ante esa jurisdicción en particular, sea por la jurisdicción territorial, sea por la jurisdicción material. No puede haber muchos criterios para determinar el juez natural, pero el punto es que esté predeterminado en una legislación claramente establecida. Que haya una claridad de cuál es la materia del proceso, es decir, qué es lo que se está discutiendo y cuáles son los marcos de eso que se está discutiendo. Esto en materia penal sería propiamente la acusación formal que se presente en contra de una persona, pero en otras materias como en
en área civil, en área fiscal, en área laboral, puede variar un poco cómo se concreta o cómo sabemos cuáles son los alcances, los límites y la materia específica de lo que se está discutiendo ante los tribunales o de lo que se va a tener que resolver ante los tribunales. Pero es importante que eso esté claro antes de iniciar, digamos, antes de ya iniciar formalmente el procedimiento para que haya un debido proceso o un procedimiento que se lleva conforme al debido proceso. El artículo 8.2 establece ya mucho más en específico las garantías aplicables al procedimiento penal, por supuesto, iniciando con la presunción de inocencia. Esa es una base de todos los, o debería de ser la base de todos los sistemas penales. Otra vez, ya lo decía el doctor Daniels, eso es algo que padecemos en distintos países de la región, ¿no? El problema de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no solamente está relacionada con quién lleva la carga de la prueba o quién lleva la carga de demostrar los hechos que se tienen que establecer en el juicio y alcanzar niveles altos de convicción en los órganos que tienen que tomar la decisión, sino también, por ejemplo, en las medidas cautelares que se establecen que pueden restringir el ejercicio de derechos durante el periodo que la persona está sujeta a el procedimiento penal. En México, como otra vez puede ser el caso en muchos países de nuestra región, un problema de presunción de inocencia ha sido el uso excesivo y absolutamente desorbitado de la prisión preventiva, sea lo que conocemos en México como prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa. Hay una serie de delitos cada vez más extensos por los cuales los jueces no pueden determinar o no pueden hacer la evaluación individualizada de el grado de riesgo de fuga, de la peligrosidad, de que haya un riesgo para las víctimas o para, o para el propio proceso, sino que tienen que ordenar inmediatamente después de la detención la prisión preventiva oficiosa. Y en México tenemos casos, o más bien desafortunadamente no es poco común, que tengamos personas incluso por periodos de 10 años en prisión preventiva oficiosa sin que tengan una condena. Y una vez que tienen una condena se les declara inocentes, pero las personas ya han pasado 10 años en la cárcel, lo cual, sobra decir, es básicamente haber tenido una experiencia de prisión, de libertad, perdón, de privación de la libertad, a pesar de no haber tenido condena y en ese sentido en contra de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, aquí hay como toda una construcción muy interesante de qué implica la presunción de inocencia. La presunción de inocencia también ha tenido puntos bien relevantes cuando se trata otra vez del derecho administrativo sancionatorio, sobre todo porque ahí se ha flexibilizado muchísimo la carga de la prueba en algunos sistemas y lo que se ha tenido que hacer es regresarla, ¿no? Decir, no, la materia sancionatoria, a pesar de que no sea propiamente penal y sea administrativa, necesitamos que se rija entonces por el principio de presunción de inocencia, de que nadie puede ser sancionado y nadie puede ser obligado a establecer su inocencia, si lo que correspondería sería una sanción, aunque no sea privativa de la libertad. Bueno, entonces con este gran marco de la presunción de inocencia hay otras garantías muy específicas que están enunciadas en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Por supuesto, el derecho a contar con traductores o intérpretes en caso que no se conozca la lengua o el sistema en el que se está enjuiciando. Esto, por ejemplo, nuevamente desde la interpretación o el desarrollo del tema de debido proceso que se ha hecho en México. Aquí ha habido una parte muy importante de derecho a la defensa indígena, en donde se ha entendido que no solamente es suficiente tener traductores a una lengua indígena, sino que tiene que haber intérpretes que tengan un conocimiento cultural para que puedan hacer esa traducción de muchos de los elementos del proceso occidental a una visión más cercana a los usos y costumbres de un pueblo indígena, y esto también se ha repetido en otros países de la región, particularmente, por ejemplo, en Colombia. Conocimiento de la acusación previamente, por supuesto, otra vez alguien tiene que saber de qué se le acusa, por qué se le acusa, quién es el que está acusando, cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas, pero como decía también el doctor Daniels, desafortunadamente esto no es algo que está garantizado en muchos países de nuestra región. A veces depende un poco de las jurisdicciones. La jurisdicción militar también, como decían, es particularmente
a veces hay muchas dudas sobre la satisfacción de normas de debido proceso en espacios como la jurisdicción militar o algunas otras jurisdicciones especiales, y ahorita voy a ir un poco más a eso. Pero bueno, debe de haber un conocimiento para que una persona se pueda defender y pueda decidir qué es lo que quiere alegar a su favor en el desarrollo del procedimiento mismo. Los medios y tiempos de preparación de la defensa, por supuesto, no nada más. Regreso al caso que decía el doctor Daniels, ¿no? Si les entregan la acusación en el momento en el que inicia la audiencia, no nada más hay una violación de esa primera garantía que ya hablábamos, sino también de la garantía de tener el tiempo y los medios para la defensa, de poderse comunicar libremente con su abogado o abogada, ¿no? Normalmente los problemas de debido proceso vienen en bola de nieve, ¿no? Algo empieza y se hace como una cascada de problemas de debido proceso, aunque los podamos enunciar en reglas más bien o bastante identificadas de manera separada, pero otra vez se conectan mucho. Y cuando hay una afectación a una parte de debido proceso, normalmente vamos a encontrar afectaciones a otras áreas o a otras de las reglas del debido proceso. Defensa adecuada. Aquí puede haber estándares un poco diferenciados, ¿no? De si tiene que haber cuándo se permite la defensa por la propia persona, cuándo se requiere que haya una defensa letrada con conocimientos técnicos, cuándo tiene que ser establecida por el Estado, si la persona puede renunciar a la defensa que le asigna el Estado o tiene que aceptarla. Otra vez, aquí puede haber como distintos matices dentro de la regulación de cada estado, pero al final de cuentas se tiene que garantizar que hay una defensa adecuada en materia penal. Confrontación y presentación de pruebas es muy importante también. Se deben de poder presentar las pruebas que se consideren relevantes, pero también confrontar las pruebas que presenta la acusación. No ser obligado a declarar en contra de sí mismo. Por supuesto, hay un señalamiento en la propia convención americana en donde la confesión sí puede ser aceptada en materia penal, pero se tiene que garantizar que fue una confesión libremente presentada, que no fue generada bajo coerción, y ahí es en donde muchas veces tenemos estos problemas de tortura, porque a veces es difícil probar que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Perdón, sí, bajo tortura o bajo alguna forma de coerción, ¿no? Sobre todo porque nuestros sistemas desafortunadamente cada vez se vuelven más sofisticados en la forma de coercionar a una persona para generar esa confesión, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que se está haciendo la tendencia, es decir, sí pueden ser aceptadas las confesiones, pero no pueden ser la base primaria o, por supuesto, única de la sentencia. Una confesión siempre tiene que venir acompañada de otras pruebas que estén dentro del expediente y que ratifiquen, digamos, elementos de la confesión, ¿no? Que vayan en el mismo sentido de la confesión. Y esto nuevamente es en reconocimiento de que a pesar de que el juez intente hacer un control sobre la forma en la que se desarrolla la confesión, que se diga que tiene que ser ante defensor, etcétera. Nunca sabemos. Hay espacios en donde las personas están durante largos periodos de tiempo bajo el control de policías, de los propios fiscales, y no tenemos conocimiento de qué sucede en todos esos momentos, ¿no? Hemos registrado casos en donde puede haber amenazas a sus familiares, puede haber distintas formas de coerción que no recaen únicamente en una tortura física de la persona, pero que sí pueden tener implicaciones muy fuertes en cómo narra los hechos. En ese sentido, otra vez, lo importante es que la confesión, si es admitida en juicio, debe de estar siempre corroborada o debe de estar respaldada por distintos medios de prueba que se presenten en el mismo. Recurrir la sentencia, ya también lo decían, la cosa juzgada, que es un tema muy interesante, sobre todo cuando entra en juego también una posible jurisdicción internacional como la Corte Penal Internacional, ¿no? Aquí hay reglas muy específicas de cómo evaluar el tema de cosa juzgada cuando hay una sentencia a nivel nacional y la Corte Penal Internacional está analizando la posibilidad de conocer un caso específico que recaiga sobre la misma persona. Y bueno, la presunción de inocencia, perdón, esto es una reiteración. Ahora, con este panorama, ¿cuáles son algunos de los retos que nos hemos topado en la práctica? Perdón, las alergias.
En los casos de crímenes internacionales o de violaciones graves de derechos humanos, que estos son casos que tienen complejidades procesales particulares. Todos los casos son relevantes, no quiero minimizar ningún tipo de casos, pero por los propios hechos y por la forma en la que se dan, y sobre todo por los contextos en los que se dan estos hechos, tienen nuevamente retos, implican retos adicionales. Retos que si ya de por sí necesitamos un piso mínimo para todos los procedimientos penales, otra vez como ya decía el doctor Daniels, que haya realmente tribunales independientes o al menos con una mínima condición de independencia, que haya tribunales capaces o con capacidades, con voluntad, lo mismo que órganos de investigación. Aún teniendo ese piso mínimo, reitero, estos casos implican retos adicionales.